Hoy voy a pintar sobre un tablero de DM y lo que he hecho es en uno de los lados darle 2 capas con pintura blanca acrílica para que los colores tengan más fuerza. Voy a utilizar 4 colores, un burdeos, un amarillo anaranjado, un color flúor y también un color como vainilla clarito. También voy a utilizar una paletina ancha, agua y un plato de porcelana, porque la pintura acrílica tarda más en secar si la ponemos sobre porcelana. Voy a utilizar bastante cantidad de agua para hacer que los colores se mezclen entre sí, se fusionen de una manera muy bonita. El hecho de poner agua va a ayudar a que se retrase el secado y nos ayude a mezclar los colores. A medida que me voy acercando a las partes exteriores voy subiendo la intensidad del color. El color flúor es un color interesante, que es un poco como anaranjado. Al mezclarlo con el burdeos hace este color con tanta fuerza, queda súper bonito, y cuando le añadimos estos anaranjados claritos sobre ellos conseguimos que tenga un montón de vida. Vamos a ir siempre humedeciendo el pincel, no excesiva cantidad de agua, porque si no estaría muy aguado y no conseguiríamos este efecto. La suficiente para que el pincel esté húmedo y los colores se fusionen entre sí de esta forma tan interesante. Tenemos que trabajar un poco rápido, no podemos ir muy despacio para que no se seque y así los colores se mezclen perfectamente. Cuando acabo de cargar el pincel con el color voy depositando un poco, por ejemplo aquí he puesto un poco arriba a la derecha, abajo a la izquierda, cojo otro color y voy mezclándolo para conseguir ese efecto difuminado. Cuando ya he logrado cubrir completamente el fondo, voy a observar lo que he hecho y me doy cuenta que necesito más intensidad de color en las partes exteriores. Así que voy a utilizar el burdeos mezclado con el flúor, voy depositando la pintura siempre con un poquito de agua y después la voy fusionando con lo que había hecho anteriormente. Estoy utilizando pinceles planos y he comprado estos en una aplicación que se llama Temu, que ayer precisamente os dejé en la comunidad el enlace de los pinceles que he comprado porque me han parecido que para la relación calidad-precio están increíbles y además te mandan un montón de ellos por si queréis aprovechar la oportunidad. Ahora voy a utilizar un poco de marrón, voy a utilizar el pincel de lado y voy a empezar a dibujar una margarita. Estoy situando dónde va a estar la flor y estoy poniendo oscuro para que luego cuando dé los colores claros la flor salga hacia afuera. Todos los pétalos tienen que ser diferentes. Voy a ir moviendo el pincel, no siempre estoy poniendo el pincel en la misma posición. Diferentes anchos, diferentes largos y diferentes posiciones de cada uno de los pétalos. Sigo utilizando agua en la mezcla porque al poner los diferentes colores sobre lo que estoy haciendo, los colores se van a fusionar exactamente lo mismo que he hecho en el fondo, lo voy a hacer con las flores. El hecho de que el pincel esté húmedo todo el tiempo va a hacer que cada vez que yo coja un color nuevo se fusione con el que había puesto anteriormente y vamos a conseguir una riqueza de color increíble. Una flor la he hecho con un poquito más de marrón, en esta sin lavar el pincel estoy utilizando el marrón con el color burdeos
y para que nos sea más fácil podemos marcar un puntito en el centro donde queremos que esté el centro de nuestra flor. Si lo ponemos más en la parte hacia abajo, la flor va a resaltar sobre todo la parte de arriba. Si lo ponemos en el centro total, en el centro de la flor va a mirar hacia nosotros, y si ponemos ese punto hacia abajo, la flor va a estar en otra posición. Eso también es importante para conseguir que no todas las flores tengan la misma dirección. Ya he marcado dónde van a estar las flores. Ahora estoy empezando a utilizar algún color un poco más claro, continuando con las manchas que había hecho. Pétalos grandes, pétalos pequeños, cambiando la posición del pincel, y quiero lograr que la parte superior de las flores sea más clara porque está recibiendo más luz y la parte inferior sea más oscura. Así que a medida que voy avanzando en el trabajo voy dando más intensidad de color y también más claridad. Voy a posicionar algunas flores más haciendo la misma técnica. En el lado izquierdo he hecho un grupo de 3, aquí voy a hacer alguna flor suelta y voy a ir llenando el lienzo, en este caso la madera, con algunas flores, siempre empezando por los colores más oscuros. Una vez lo tengo ya decidido más o menos dónde van a estar las flores, va a empezar a jugar en esta pintura el color verde mezclado con burdeos. Con el pincel plano y poco cargado de pintura voy a hacer los tallos que siempre han de salir desde el centro de la flor hacia abajo. Sin lavar el pincel, con el pincel manchado con varios tonos, el burdeos, el verde, los restos que me han quedado de ese color amarillo anaranjado que es como un ocre muy dorado. Con eso y el pincel de lado voy a ir haciendo unas cuantas manchas que van a ser hojas, y fijaros que cada una tiene una tonalidad y una intensidad totalmente diferente. Eso le va a dar muchísima riqueza a nuestra pintura. Las flores ya se han secado un poco. Ahora es el momento de darles una segunda capa, con más intensidad de color, el color que sea más claro. Estoy mezclando el burdeos con un poco de ese flúor anaranjado y voy a ir dando sobre los pétalos que ya había pintado, pero sin tapar totalmente lo que había hecho abajo. Comienzo por la parte exterior del pétalo y a medida que me acerco a la parte central de la flor, levanto un poco el pincel para conservar la oscuridad en la parte central. Esta flor la estoy haciendo en otro tono, utilizando los restos de pintura que tenía en el pincel y ese ocre dorado amarillento que es tan bonito. También, como veis, le pongo un poco de flúor, o sea, no hace falta que todo el tiempo estemos utilizando el mismo color. El hecho de ir mezclándolos va a hacer que el cuadro quede súper bonito. Voy a hacer lo mismo con las otras flores que he plasmado en el cuadro. Cada una de ellas, como veis, está adquiriendo una tonalidad diferente, siempre jugando con los mismos colores y observando nuestra obra para saber dónde necesitamos poner más claridad y dónde necesitamos poner más oscuridad. Yo estoy intentando sobre todo poner las zonas con más luz en la parte superior de la flor. No tenemos que tener miedo de pasar una y otra vez sobre la flor. Al contrario, cuantas más veces pasemos por la flor, más riqueza de color va a tener. Yo voy observando las flores, voy poniendo más amarillo, más anaranjado, más violeta. Fijaros que en la paleta de color inicial yo no tenía violeta, pero la flor de arriba de la izquierda
ha cogido esa tonalidad violeta con la mezcla de los colores. Vamos a ir haciendo esto siempre respetando las pinceladas iniciales que hemos hecho y sin tapar por completo lo que habíamos pintado en las partes de abajo. Voy a añadir también alguna pequeña florecita por ahí suelta que luego la voy a alejar. Luego os voy a enseñar cómo vamos a hacer que estas flores no estén en primer plano como el resto de las flores que he pintado. En estas pequeñas florecitas estoy utilizando la pintura bastante aguada para que no estén muy presentes. Cuando ya las tengo pintadas, les hago sus tallos, añado unas cuantas hojas por aquí y por allá. Fijaros que cada hoja tiene una tonalidad totalmente diferente a la anterior. Voy mezclando los colores sobre el plato y corrigiendo si alguna no me gusta. De momento estamos haciendo el fondo del cuadro. Esto todavía no tiene la luz que tiene que tener. Así que antes de continuar adelante voy a poner bastante cantidad de agua en el color burdeos y voy a hacer una salpicadura por la superficie para que parezcan pequeñas florecitas que están por ahí por el fondo. Pero para que esas salpicaduras queden interesantes no vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar agua con un spray, vamos a poner antes de que se seque, el hecho de estar utilizando tanta agua nos va a dar tiempo suficiente a que esto no se seque y vamos a utilizar un spray para poner agua, el cuadro de forma vertical y va a ir cayendo hacia abajo las gotas. Con una toallita húmeda vamos a ir corrigiendo las manchas que no nos gustan. Incluso si queda alguna por encima de la flor no pasa nada porque le da un montón de profundidad. Y ahora vamos a darle luz a esto. Para ello vamos a utilizar blanco y en esta ocasión sin agua. Vamos a ir dando luz en el blanco puro en los pétalos de arriba, el pincel que no esté demasiado cargado de pintura para que sea un poco semi-transparente. Fijaros que la punta exterior del pétalo está más blanca y a medida que me acerco a la parte central se ve la oscuridad que había debajo. Los pétalos inferiores de cada una de las flores les estoy dando un poco de blanco, aunque ahora les voy a dar color. El hecho de poner blanco debajo nos va a ayudar a que el color que pongamos sobre él tenga mucha más fuerza. Así que en principio ahora vamos a hacer un trazo más controlado. Cuando hemos cargado nuestro pincel con la pintura blanca comenzamos por la parte superior de la flor y a medida que el pincel va perdiendo cantidad de pintura ya nos vamos hacia los pétalos de abajo. En las zonas que aún estaban húmedas, por ejemplo esta flor aún está un poco húmeda por abajo, el blanco se va mezclando con los tonos que había abajo y es como que la flor va saliendo sola, queda súper bonita. Y ahora voy a oscurecer la parte de abajo de las flores, pero ha sido necesario poder poner ese blanco para que los colores que ahora pongo sobre el blanco resalten. Y fijaros, sobre todo, súper importante, que lo que hemos hecho abajo, lo primero que hemos pintado en el cuadro, no lo tapemos por completo. Por eso ahora las pinceladas tienen que ser más controladas. Tenemos que estar fijándonos muy bien en lo que hacemos para respetar la forma de la flor. Con la punta del pincel voy a hacer algún pétalo nuevo que está perdido por la parte de atrás, que son pequeñitos. Están por ahí como que han salido de repente y le da como un punto muy especial al cuadro. Voy a ir haciendo este mismo proceso hasta que yo veo que la flor me convence, utilizando el blanco. Y ahora voy a utilizar de nuevo este naranja ocre amarillento para hacer que no todas las flores tengan el mismo color. Esta, por ejemplo, que estoy pintando ahora, que está más a la izquierda, no tiene tanta presencia como las que están en la parte central, le doy otra tonalidad.
Vamos ahora al centro de la flor. Para el centro de la flor vamos a utilizar la pintura tal cual, sin nada de agua. Vamos a depositar primero el color más oscuro con la punta del pincel, con una de las esquinas del pincel. Primero utilizo marrón, luego le pongo un poco de amarillo y voy depositando bastante cantidad de pintura para que cuando yo acabe de depositar todos los colores que quiero utilizar en el centro de la flor, me sea muy fácil mezclarlos. O sea, pintura sin agua, bastante cantidad de pintura, pero solo utilizando una esquinita del pincel. Cuando haya depositado el marrón y el amarillo, voy a ir dando pequeños golpecitos para que los dos colores se integren. En la parte superior del centro de la flor le voy a poner unas motitas, unos puntitos de color blanco, también con la pintura sin diluir con agua y con bastante cantidad de pintura depositando sobre este centro de la flor, para hacer lo mismo que he hecho antes. Una vez he depositado el blanco, voy a dar pequeños golpecitos para que los colores, vamos a ir del blanco al amarillo y del amarillo al marrón, se vayan integrando hasta conseguir este centro tan precioso. También le voy a dar luz a algunas de las hojas utilizando un verde más claro, mezclándolo con el verde oscuro, poniendo un poco de blanco, jugando con los tonos para que se mezclen con lo que había hecho antes en las capas anteriores, que os recuerdo que había utilizado el burdeos con el verde para que las hojas fueran bastante oscuras. Las hojas las hago con el pincel de lado y un poco por todos los lados. Me he dado cuenta que aquí a la derecha me falta una flor. Ese trozo ha quedado como muy vacío. Así que quiero hacer una flor, pero que sea como que esté lejana, que no esté demasiado presente. Y para ello voy a utilizar de nuevo pintura con bastante cantidad de agua y fijaros cómo la flor queda semitransparente. No es tan importante o no está tan presente como el resto de las flores. Ahora algunas pinceladas con el burdeos mezclado con el color amarillento, con el color flúor para darle por aquí y por allá y hacer pétalos que están en la profundidad, también alguna flor que está perdida debajo de otra. Vamos a ir jugando y sobre todo nos vamos a ir divirtiendo con la pintura que estamos haciendo porque vamos a disfrutarla un montón. Marco la parte central de esa flor que está ahí como lejana, le doy luz a algunas hojas con el verde más clarito, mezclado con un poco de blanco, y me he dado cuenta que justo en la parte de abajo del centro de la flor le hace falta como más oscuridad para que se vea más profundo, así que utilizo una gotita, pero muy poquito de negro. Lo voy a poner y antes de que se seque voy a dar unos golpecitos con el negro y el verde oscuro para que se integren. Ya nos acercamos al final del cuadro. Me he dado cuenta que necesita más profundidad en algunas zonas y quiero hacer una veladura sobre algunas zonas del cuadro para alejar las flores que no quiero que estén tan presentes. Para ello voy a utilizar el color burdeos rebajado con agua. Con una toallita húmeda voy a ir retirando lo que veo que me sobra. Voy a hacerlo sobre todo por el contorno exterior del cuadro. Y ahora, esas flores que están arriba, que quiero que estén lejanas,
voy a ponerles por encima sin ningún miedo el burdeos con agua y después con unos golpecitos con la toallita húmeda voy a retirar el exceso. De esa forma también lo hago, como veis, en algunas hojas. De esa forma, haciendo esta veladura, consigo que esas hojas y esas flores se alejen y no estén en primer plano como las que tengo en la parte central. Terminamos de hacer los tallos que nos hagan falta y ahora que ya prácticamente se ha acabado la pintura, tenemos que observar y volver a utilizar el blanco para darle luz solamente en algunos pétalos de la flor. Ahora sí que voy a controlar muy bien lo que estoy haciendo para solamente utilizar el blanco, el pincel no muy cargado de pintura y darle luz sobre todo y única y exclusivamente a los pétalos de la parte superior. Y ahora es el momento de observar nuestra obra, de ver cada uno de los detalles, los matices y la riqueza que tiene la pintura si la hacemos de esta manera. Os aconsejo que disfrutéis pintando, que lo paséis muy bien, que me regaléis vuestro me gusta y, como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.